En otras charlas hemos hablado del teatro isabelino, hemos hablado de algunos autores. Hoy hablaremos del teatro en Grecia y en Roma. Nunca hemos hablado de él. Pero no del teatro en cuanto a examen de las obras, etcétera, no. De algunas costumbres y de algunos regímenes de admisión, es decir, de lo que era exterior a las obras. No hablaremos ni de Plauto ni de Sófocles, pero sí de acomodadores y de esas cosas. Por empezar, hay que decir que tanto en Roma como en Grecia los teatros eran de enormes proporciones. Ahí tiene el teatro de Pompeya y el de Herculano, que se han conservado gracias a la intervención del Vesubio. Parece que tenían capacidad para 300.000, no, para 35.000 o 40.000 asientos, más o menos. Es decir, eran teatros grandes, como canchas de fútbol. Y es probable que la cantidad de teatros existentes en aquella época fuera muy considerable, a juzgar por los vestigios que se han encontrado, sobre todo en Italia y en Sicilia, donde se encuentran los restos más interesantes de esta clase de construcciones. De todos modos, es probable que el más famoso de los teatros de la antigüedad clásica haya sido el gran teatro de Dioniso, al pie de la Acrópolis de Atenas, que después fue imitado en su construcción en el Peloponeso y finalmente por los romanos, que construyeron centenares de estos teatros por todo el imperio. Incluso en el norte de África, donde hay todavía ruinas de teatros interesantísimas. Algunas particularidades de estos lugares. Por empezar, los romanos conocían el telón. Y ustedes me dirán, nosotros también. Bueno, no se trata de competir en viveza con los romanos. Pero algunos oyentes memoriosos recordarán que cuando hablamos del teatro isabelino, es decir, del teatro en la época de Shakespeare, dijimos que ese teatro no tenía telón, lo cual producía algunos inconvenientes, como el de tener que sacar a los muertos. Entre acto y acto. Claro, no lo podía sacar entre acto y acto. Lo tenía que sacar con algún pretexto argumental. Sí. Ahí viene y se llevan al cadáver del rey, decía uno, y venían unos soldados y se lo llevaban. Pues si no, tenía que estar el pobre tipo ahí hasta el final de la obra. E incluso terminado un acto, quedaba feo sacarlo al tipo y entregarlo en medianoche. Sí. Bien, pero los romanos sí conocían el telón. Lo llamaban cortina. Bueno, lo mismo. Es más o menos lo mismo. Y se diferenciaba del telón actual, de este que conocemos nosotros, en lo siguiente. En vez de ir descendiendo desde el techo hacia el suelo, salía por medio de un sistema de sogas y subía desde las profundidades para volver a hundirse cuando los actores iban a salir a escena. Es decir, la obra empezaba cuando el telón se bajaba. ¿Se entiende? El telón estaba en el piso enrollado. Y para cubrir a los actores subía. Y para descubrirlos bajaba. Así, la frase de Ovidio, se alza el telón, equivalía a la comedia ha terminado. Y la expresión de Horacio, aulea premuntur, se ha bajado el telón, significaba que la comedia empezaba. ¿Qué cosa? Eso es una expresión, es un tópico, es un lugar común de nuestro tiempo. Cae el telón sobre un episodio trágico. Para los romanos esto era que el episodio empezaba. Impresionante. Muy bien. Las mujeres de Roma solían ir mucho al teatro, dejaban en una especie de boletería en la puerta los objetos que las incomodaban y le daban un cuadrado de marfil, una especie de contraseña, la carta de Burnea. Le daban también una banqueta y una almohada para que se sentaran cómodas adentro del teatro. Ubicada la gente, la situación no era para nada pasiva. El silbido era empleado como muestra de impaciencia o de desaprobación. Los griegos incluso, si no sabían silbar, utilizaban un instrumentino de varias notas llamado sirinx, pariente de la siringa seguramente, que era una especie de cornetita o flautín, como ese que venden de cotillón, por si querían chiflar,
a los actores y no podían, por no haber ejercitado durante la niñez y la adolescencia esa rara habilidad. Parece que Demóstenes, que era enemigo de Esquilo, en una oportunidad lo atormentó a Esquilo durante toda la obra, haciendo sonar el sirinx. Las puertas del escenario, los pórticos del escenario a veces estaban cubiertos, o sea, en el escenario había techo, pero la parte reservada al público solamente estaba abrigada por unos lienzos fijados en mástiles. Vamos, era como un estadio de fútbol, no tenían techo, pero por ahí ataban unos trapos y si por ahí se largaba, más o menos te cubría. Los actores sí, a veces estaban cubiertos en el escenario. Desde la galería que rodeaba el teatro, muchas veces largaban una especie de rocío de agua de olor a través de varios tubos que estaban dispuestos en las bocas de las estatuas que habían por ahí para que quedaran mejor. Entonces las bocas de las estatuas empezaban a escupir una especie de vaporcito oloroso que tenía por función disimular el mal olor que producían o que ellos suponían iban a producir 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, porque era gente de largo aliento la que iba al teatro. Sí, de largo aliento y de mal aliento posiblemente. Pero las jornadas eran muy largas, se daban 3, 4 tragedias y la gente se quedaba allí. Encima de los actores había unas cuerdas destinadas a hacer aparecer en el caso necesario a los dioses celestiales y debajo había como una especie de sótano con unos agujeros por los cuales aparecían las sombras, las furias, la gente del infierno. A este agujero se le daba el nombre de agujero de Caronte, que como ustedes saben era el botero que te cruzaba hasta el territorio de los muertos. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después hacían una farsa que estaba destinada a devolver el buen humor al público. Había en general un grupo de hombres que improvisaba sobre un esquema simple, en fin. Había artefactos para fingir que había nubes, truenos, relámpagos. Las escenografías, las mínimas escenografías, giraban sobre sí mismas. Sobre sí mismas, no. Sobre sí mismas. Y tenían 3 caras distintas, lo que permitía ir mutándolas, ¿no? Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para levantar a los actores y bajarlos en el momento oportuno. Te subías arriba de unas maderitas, te las subían, te bajaban, qué sé yo. Bueno. A los trajes que usaban para el teatro y a los zapatones altos, porque se trataba de ser lo más alto posible, tenían unos zapatones, los coturnos, ¿no es cierto? Bueno, a todo eso se añadía el uso de un casco con el que se cubrían el marote y también la máscara. Hay que hacer notar que no había actrices y los papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados. Qué curioso esto, ¿eh? En el teatro isabelino tampoco. Había mujeres. No había mujeres, eso quiero decir. Así que el papel de Julieta generalmente lo hacía un chico disfrazado de mujer, ¿no? En el teatro clásico era más fácil por la máscara. Después todas las máscaras eran muy... no eran necesariamente realistas, como vamos a ver ahora. Entonces bastaba una voz más o menos aflautada. Voz finita ponía. No sé ni siquiera. Bien, el caso es que no había mujeres. Esto es un inconveniente. Es difícil. Es un inconveniente. La ausencia de mujeres es un inconveniente en general. Sí, no solo en el teatro, dice usted. No solo en el teatro, sino en todas partes. Pero los griegos eran particularmente aburridos en esto, ¿eh? A las mujeres no las dejaban ir, por empezar, a esos banquetes filosóficos que armaban ellos, ¿no? Ahí no podían ir a los Juegos Olímpicos. Ah, claro. No podían asistir, ni como mironas,
a los Juegos Olímpicos. Lo que les hubiera gustado porque los atletas de aquel entonces competían desnudos. Nada de ropa deportiva, ni nada. Competían enteramente desnudos, pero las mujeres no iban. Iban sí al teatro, pero no podían ser actrices. Me enojé muchísimo. Sí. Las máscaras se fabricaban o con corteza de árbol o con cuero, madera. El modelo era ejecutado por los escultores siguiendo las ideas de los poetas, en fin. Y servía la máscara también para dominar aquel enorme espacio con la voz. Imagínense un teatro de 35.000 localidades, abierto. Cierto es que casi todos ellos tenían misteriosamente una extraordinaria acústica. Los turistas todavía van a algunos de estos anfiteatros y hacen poner a su novia en la última butaca, se sitúan ellos en la esquina y dicen cualquier cosa, para ver si la novia los oye. Gente que va a Grecia nada más que para eso. Tenían buena acústica, pero en la boca de la máscara había como una especie de embudo, una especie de trompeta acústica que aumentaba el volumen de la voz. Había varias clases de máscaras. Máscaras cómicas, trágicas, satíricas. Las cómicas eran con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas colgantes, porque ya se sabe lo gracioso que resulta ver un señor visco. Bien. Las trágicas eran más grandes, tenían la mirada furiosa, los cabellos erizados, la frente deforme, y la satírica, la máscara satírica era la más repugnante de todas, ¿no? Figuras extravagantes de cíclopes, centauros, faunos, etc. Y había una cuarta clase de máscara, que era la que representaba a las personas con sus facciones naturales. Eran máscaras mudas u orquésticas, y las usaban solo los bailarines. Saben ustedes que había coros, guiados por un corifeo, personificaban, qué sé yo, la opinión, explicaban a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el actor. Si algunos directores de cine necesitarían este coro, ¿no? Para explicar cosas tales como, ese es el tipo que anda con ella, dice el coro. Es maravilloso, ¿no? Sí. Pero el coro de una película, ¿dónde debe estar? ¿En la película o en la platea como un coro interactivo? Qué maravilloso, una película con coro. Yo lo pondría arriba en la Pullman. Porque que va haciendo comentarios Va sobre haciendo la comentarios. película. Usted está viendo la película y aparece el tipo, ¿no? Sí. Usted va a ver Titanic, por ejemplo. Bueno, si no queda Entonces, otra, voy. aparece el tipo este, ¿cómo se llama? DiCaprio. Ese. Sí, Entonces, Pepino DiCaprio. Los del coro dicen, ese es el tipo. Ese es el tipo. Y la gente ya Es lo el sabe. pintor, Claro. dicen. ¿Qué pintor? Grita el otro coro. Pues, entonces aparece el Titanic y la gente dice, los del coro, vas a ver que se hunde. No, por ahí le está adelantando el argumento. Es que eso hacía el coro. El coro adelantaba el argumento y usted sabe que eso no está mal. No hay que adelantarlo así, vas a ver que se hunde. Es el consejo para autores teatrales. Pero tiene que haber alguna premonición en toda historia. Toda historia lineal tiene que haber alguna premonición, algún dato, que después sea recibido por el espectador como una premonición. Si es posible, no antes. Después. Como pasan las buenas novelas policiales. Claro. Alejandro. Por eso es que el tipo dijo. Claro. Por algo, por ese algo. era el sentido de la flor. Ahí está. Bien. Pero, y en el cine también tiene que haber premonición. Bueno, Guarda el témpano, decía. pero no de esta manera. No, decía. Nah, en la película Titanic es muy difícil. Yo haría, Sí. por ejemplo, Guarda. el tipo está en la casa antes de viajar. Mañana viajamos en el Titanic. Sí.
y se le cae el hielo del whisky. Sí. Wow. Y hay música. La cámara ominosamente se acerca al cubito, lo enfoca en primer plano, porque ese es el sentido de un primer plano en el cine. Es como decir, mirá. El director dice, mirá, y ese es el primer plano. Claro. Entonces con la música, por si no viste, y los dos se miran. El tipo y la mina, ¿no? Entonces uno dice, ajá. Sí. Después. Después dice, Después, ¿viste la parte cuando se le caen los cubitos? sí. Era porque Sí. el todo y la parte Sí. en el universo están siguiendo un mismo dibujo. Le dice el marido a la mujer. Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? Del Titanic. Sí. Muy bien. Del coro. Bueno, el coro también danzaba, entonaba estrofas acompañadas por las flautas. Durante mucho tiempo se creyó que los antiguos no conocían la polifonía, que todos tocaban la misma melodía. Hace algún tiempo se descubrieron unos vasos decorados con músicos que tocan la flauta, varios, más de uno, y alguien advirtió que no todos tapaban los mismos agujeros de la flauta. Con lo cual se conjeturó que estaban ejerciendo una polifonía, que no todos tocaban lo mismo, tocaban música que se complementaba. Las distintas flautas formaban un acorde. Me parece mucho conjeturar. ¿Por qué no pensar en una falta de cuidado del artista? ¿Por qué no pensar en distintas clases de flauta, que tapados distintos agujeros producían un mismo sonido? Claro. En fin, qué sé yo. A los espectadores cuando entraban al teatro en Grecia y en Roma les entregaban una ficha de hueso de marfil, unos señores que eran algo así como acomodadores de aquel entonces, y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalarse. Precio en Roma, precio en Grecia de los asientos, 2 óbolos para los de preferencia. Asientos de preferencia, 2 óbolos. Todas las demás ubicaciones, gratis. El teatro era gratis, menos los asientos de preferencia que los tenías que pagar. Bien. El público podía aplaudir la obra, podía silbar, pero en caso de tumulto en la sala, intervenían varios guardias armados con varas para restablecer el orden, más o menos los mismos que tenemos aquí en el Teatro Presidente Alvear. En Roma, como en Grecia, quienes velaban por las representaciones eran los dioses Baco, o sea, Dioniso, Apolo y Venus, o sea, Afrodita. Muchas veces antes de comenzar se hacían algunos sacrificios de animales, costumbre que hemos abandonado aquí en el Teatro Presidente Alvear. Sí. Porque eso de andar matando un chancho. A veces antes carneábamos chancho nosotros acá. Sí. Bueno, hemos dejado de hacer. Como soporte, ¿no? Sí, sí. Como El grupo soporte. Grupo soporte. Bueno. Los romanos separaron las atribuciones de los actores. Ya los griegos, después de Alejandro, durante la época helenística, habían tenido que dispensar a los coreutas de cantar mientras bailaban para evitar ese sofocón que se advierte en los actores de las comedias musicales cuando cantan y bailan al mismo tiempo, que no saben ya de dónde tomar el aire. Entonces, había un coro menos fatigado que cantaba las palabras y otro que se movía. Tito Livio contaba que en Roma los actores cuidaban mucho la voz y se hacían cantar una parte por esclavos. Algunas las partes en donde cantaban muchos al mismo tiempo, las cantaban esclavos en lugar de los actores. Y después ellos, en las partes más lúcidas, ahí se gastaba, porque tenían miedo de quedarse sin voz, ¿no? Pero había actores que siempre se hacían doblar y hacían los ademanes mientras que otro hablaba. Impresionante. Es una especie de fonomímica. Como los teatros eran muy grandes,
Los que dirigían a los músicos iban calzados con unas sandalias de fierro, de madera, para golpear y para hacer oídos, para marcar las entradas de los coros. Y las mujeres, que como se ha dicho, no figuraban ni en la tragedia ni en la comedia, tenían sí un papel posible. Eran admitidas como mimos, mime o mimulae. Y este era un atractivo en Roma, un atractivo más. Hacían unas pequeñas danzas al son de las flautas, qué sé yo. Muy bien. Además de personajes clásicos, había algunas convenciones para la escena que habían sido heredadas de los griegos, que todos los poetas cuidaban. El actor que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad, mire qué convención interesante esta, ¿no? Sí, se suponía que venía un tipo de lejos, un personaje de lejos o de otra ciudad, entraba por la izquierda de la escena. Y toda la gente ya sabía que el tipo que entraba por allá era porque venía de lejos. No tenía que decir, vengo de lejos. No, si entraba por la izquierda era porque venía de lejos. En cambio, el que entraba por la derecha venía de cerca. Impresionante. A mí me gustó mucho eso. Me gustó mucho, no hay que explicar nada. Pero incluso se podría aumentar el número de esas convenciones hasta hacer innecesario todo palabrerío. Hacer 4 o 5 puertas. El que viene por la puerta verde viene de lejos. El que viene por la puerta rosa viene derrotado. Triunfador llega el que entra por la puerta negra. Enamorado está el que se asoma por una ventana. Abandonado fue el que se sienta en determinada silla. De modo tal que los movimientos de los actores, como en un ajedrez, van dibujando un argumento a partir de la situación de los actores, más que a partir de su discurso o de su mímica. No está mal. Bueno, un detalle horrible, ¿no? Eran muy solicitados para el teatro los cuerpos monstruosos, tanto que se llegó a fabricar personajes apropiados, colocando a los niños desde muy chicos en moldes que deformaban sus cuerpos para asegurarles trabajo en el teatro. Los emperadores, digamos para terminar, en Roma, trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba azotarlos cuando no les gustaba la función. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula, Nerón desterraron grandes grupos de actores. Trajano redondamente impidió que durante su gobierno se representara obra alguna. Pero bueno, finalmente los esfuerzos de Trajano fueron inútiles porque el pueblo reclamaba actores, en fin. Hubo un emperador Constancio que quiso expulsar no solo a los actores, sino también a los filósofos, que él creía eran más o menos lo mismo. Bajo el pretexto de que había hambre, se desató una hambruna en Roma. Y entonces, para que alcanzara mejor la comida, el emperador Constancio expulsó a los actores y a los filósofos, que según él consideraba eran la peor parte de la ciudad o de la comunidad. Pero la gente se enojó y exigió que los actores se quedaran. No dice aquí qué pasó con los filósofos, pero los actores los llamaron y continuaron con las comedias, con las pantomimas, por otra parte cada vez más licenciosas, Así que la gente prefirió comer un poco menos, pero divertirse un poco más. Cosas interesantes que pasaban en el teatro en Atenas y en Roma. Por suerte, todo ha progresado muchísimo. Los teatros son ahora mucho más chicos, tienen techo, bien puede llover, que no nos mojaremos, etcétera, etcétera. Y hay también Más o menos. el milagro de los medios de comunicación, que bueno, le lleva una obra de teatro a millones de personas. Ahora hay millones de personas que pueden ver las obras de Plauto
las obras de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Es decir, mejor dicho, que podría verlas si las difundieran por televisión. Pero bueno, está también Emilio Dizzi, a qué negar. ¿A quién dedicar estas informaciones más propias de un acomodador que de un autor teatral? Que más cerca estoy yo de lo uno que de lo otro, después de todo. Pues a los acomodadores, nuestros amigos de siempre en el teatro, gente muy versada, gente que suele conocer extensos repertorios teatrales, gente que ha estado en el teatro durante muchos años, que ha visto más teatro que todos nosotros y que está en condiciones de discutir sobre el asunto con mayor autoridad. Y sin embargo, se limitan a indicarnos el camino en una actitud solar y silenciosa. También a los espectadores de aquel entonces y a los mejores espectadores, a los que no usaban la siringa para chiflar a los actores. ¿Y a quién más? Y a toda la gente que hoy ha venido, a los herederos de aquella tradición de Grecia y de Roma, que hoy están aquí, provistos de su banqueta, acompañados por sus esclavos, que los apantallan, y habiendo pagado 2 óbolos por las localidades preferenciales, y habiendo entrado gratis en las localidades que no lo son. Por suerte en este teatro no hay localidades preferenciales. A todos, está bien. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? El carácter gratuito de un espectáculo siempre se aplaude. Bien, ilustraremos esta charla sobre el teatro con el tango llamado Soy un circo, ya que el tango Soy un teatro no existe. No han podido aún. ¿Quién era? Addison decía esto, ¿no? Que lo hemos repetido muchas veces aquí. Uno cuando sueña es al mismo tiempo actor, espectador y autor de la obra, cuando sueña. Hasta que uno agregó que también era el edificio del teatro. Bueno, para nuestro amigo Addison también, Soy un circo, con don Héctor Stamponi al piano y Horacio Ferrer recitando.